Hola, quiero darles la bienvenida a nuestra videoclase introductoria sobre nuevas oralidades. Para iniciar esta videoclase, quiero partir de la pregunta sobre las transformaciones comunicativas que hemos tenido, cuáles son, cómo creemos que han cambiado estas nuevas oralidades, pero también cuáles son las relaciones que estas nuevas oralidades empiezan a tener con la educación, la cultura y cómo se transforman a partir de esta era digital e inteligente. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Quiero que partamos y empecemos a pensar acerca de los cambios que han tenido estas nuevas realidades y cómo se han transformado en otros formatos de expresión que incurren en otras técnicas. Es decir, antes cuando pensábamos en oralidades, pensábamos, por ejemplo, solo en algo de voz o en algo sonoro. Sin embargo, desde esto pasamos a algo escrito y se convertía en una forma de expresión. Y aquí vamos a encontrar algunas modalidades de la comunicación que se terminan uniendo entre ellas y entrelazando para formar estas nuevas realidades. Estos cambios que han tenido han sido cambios de formas de comunicarnos. Antes nos comunicábamos netamente oral y tratábamos de encontrar otras herramientas para expandir nuestra voz de la mejor manera y que tuviese un mayor alcance. Después enviamos cartas, después enviamos telegramas, pero hoy en día nuestras nuevas oralidades, por ejemplo, y nuestra forma de comunicarnos se expande un poco o incluso puede sonar algo como restringido a un mensaje de WhatsApp, pero realmente es algo muy expansivo porque esto nos alinea con un tipo de comunicación y es que este tipo de comunicación está ligado a la inmediatez. Y quiero que mantengamos este concepto de inmediatez muy presente porque lo vamos a ver reflejados en algunas de las características que tienen estas nuevas modalidades. Este tipo de comunicación ligado a la inmediatez nos traslada a la forma en cómo nos comunicamos hoy en día, pero no solo de cómo nos comunicamos, sino también cómo consumimos contenidos y cómo producimos o creamos contenidos con base a ellos. Ahora, para definir qué son las nuevas oralidades, debemos definirlo como formas contemporáneas de expresión oral transformadas por la cultura digital. Y precisamente allí es donde empiezan a incidir estos medios de otra manera, porque si hablamos de una oralidad, es probable que nos estemos refiriendo a una oralidad mucho más tradicional, pero cuando hablamos de nuevas oralidades, en definitiva, se entrelaza y se transforma por medio de una cultura digital en la que se graba, se edita, se distribuye, se consume a partir de plataformas digitales como YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, Netflix, pero revisemos que incluso desde ahí ya hay una transversalización de esa nueva oralidad porque se empiezan a unir otros puntos en ella. En ese sentido, cuando hablamos de nuevas oralidades, no podemos tampoco hablar solo desde lo digital, sino desde la articulación de diversos lenguajes, como por ejemplo el lenguaje visual, el lenguaje auditivo, el lenguaje escrito, y esto pues forman narrativas de otros formatos. Ahora, hay algunas características claves que quiero que abordemos en esta clase introductoria, que son, algunas están hipermedializadas, porque combinan voz, combinan imagen, música, subtítulos, emojis, memes. También son efímeras y virales porque circulan rápido, tienen puntos de atención clave y son cortos, y se busca adaptar, digamos, a un contenido veloz que pertenezca a este concepto que les mencionaba para que recordáramos que pertenecen a esa inmediatez. Por otra parte, algunas son participativas, invitan a responder, imitar, transformar y reproducir contenidos a partir de ello, y otros están mediados por algoritmos. Esto pues depende en qué plataforma esté publicado esta nueva oralidad, por llamarle de alguna manera, pero dependiendo de lo que vemos en algoritmos, pues este también se va alimentando de nuestros gustos y a partir de ello pues nos va sugiriendo otro tipo de contenidos. Esta parte me parece fundamental que la podamos comprender porque acá vamos a empezar a abordar un autor y esto lo profundizaremos mucho más en nuestra clase sincrónica y es Jesús Martín Barbero.
Y quiero hacer esta cita, abro comillas, lo decisivo no son los medios, sino las mediaciones, cierro comillas, Jesús Martín Barbero. Y en ese sentido, ¿cuántas veces hemos considerado que lo que nos muestran los medios es todo lo que hay o se transforma como una totalidad? Pero no, realmente a partir de lo que nos muestran los medios, todos podemos hacer unas mediaciones y hacer unas resignificaciones acerca de qué queremos ver, cómo lo queremos ver, cuándo lo queremos ver y un poco incidir en aquello que se nos impone como un gusto. Y con ello quiero continuar con estas características que componen estas nuevas oralidades. Uno es que las nuevas oralidades traen nuevas construcciones de realidad. Estas nuevas construcciones de realidad eh, tratan como una especie de analogía, relación entre pantallas, plataformas y algoritmos y por supuesto entre nosotros, los individuos que consumimos estas nuevas oralidades. Desde este punto nos referimos a que las tecnologías digitales no solo ofrecen nuevas formas de comunicarnos, sino que también reconfiguran nuestras formas de percibir la realidad. Aquí hay que tener en cuenta que estas formas de percepción de realidad pueden ser un poco más individuales, porque por medio del algoritmo, el algoritmo nos va a referenciar cosas que nosotros queremos ver y que nosotros mismos hemos alimentado y retroalimentado este algoritmo por medio de likes, comentarios, retención de atención, para que este nos diga, mira, yo creo que te gustaría ver esto, entonces quédate acá un poco más. Em, pero acá es importante tener en cuenta este planteamiento de Pierre Levy, y es que la realidad hoy no se presenta, se programa. Y un poco a partir de esto quiero que nos cuestionemos cómo programamos tanto nuestra realidad como la realidad de aquellos que nos rodean, como la realidad de nuestros estudiantes, qué contenidos les brindamos, qué acercamientos les brindamos a estas nuevas oralidades y cómo podríamos permitir que esa programación sea lo más asertiva, flexible y un poco que se referencie como ese contexto y que pueda ser llamativo para ellos. Y esto me parece importante ponerlo sobre la mesa porque el algoritmo siempre va a expandir aquello que él considera que nos interesa. Pero allí es donde entra nuestra mediación, ya sea tecnológica, crítica, cultural, para revisar aquellos componentes que no tienen que ser que no tienen que ser una verdad absoluta, sino que por el contrario es necesario que por medio de nuestra mediación empecemos a cuestionarnos y considerar, bueno, qué es la verdad, qué es la belleza, qué es la autoridad, qué de esto realmente tiene una relevancia. Y esto, pues, poderlo transmitir en nuestras aulas de clase. Paso entonces a la segunda característica, que son redes sociales como espacios para comunidades de aprendizaje. Y esto es algo que me parece maravilloso, porque a veces tomamos las redes sociales como un espacio banal o solamente de entretenimiento o para pasar el tiempo, pero detrás de ello se esconden muchas más cosas. Y es que son espacios informales, pero potentes de aprendizaje. Esto lo podemos ver en cualquier red social como TikTok, YouTube, Spotify, pero también se despliega a partir de muchas otras cosas como una película, un podcast, música y a partir de esto, pues pueden surgir comunidades educativas que pueden ser un poco más espontáneas, pueden surgir a partir de contenidos mucho más flexibles, pero en definitiva empiezan a compartir unas experiencias, unos conocimientos, unas dudas, unos afectos que no solo son importantes para nuestros estudiantes, sino también para nosotros. Esto lo redondeo con esta idea de Carlos Escolari, que será otro autor que abordemos en nuestra clase sincrónica, y es la escuela ya no es la única institución que forma, ahora compite con un ecosistema mediático expandido. Cierro comillas. Em, y muchos de ustedes se preguntaron, bueno, pero ese ecosistema mediático expandido siempre ha existido desde que existe la radio, ha existido desde que existe la televisión, ha existido desde que ya está el cine, pero esto se ve transformado y expandido por medio del dispositivo. Todos nosotros tenemos un celular y es probable que muchos de nuestros estudiantes tengan o acceso a un celular o tengan su propio celular. En ese sentido, este ecosistema mediático expandido se empieza a individualizar.
Y esas redes sociales como espacios de comunidades de aprendizaje, pues nos empieza a señalar exactamente tú qué quieres aprender, exactamente sobre qué te quieres informar. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esa información personalizada o ese aprendizaje personalizado, pues también se desencadena con base a los gustos de nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos de nuestra aula que sea una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo hacemos que nuestro estudiante se quiera quedar mucho más en esa comunidad de aprendizaje? Paso a esta tercera característica que dice líderes de opinión y construcción de autoridad digital, nuevas formas de educar. Y es que a partir de las nuevas oralidades, por supuesto, se generan nuevos líderes de opinión y se generan nuevas construcciones de autoridad digital. Y esto se debe a los liderazgos discursivos que se componen con base a un estilo narrativo, a una consistencia temática, a una capacidad de generar comunidad, a un dominio de formato, tiempo, ritmo, estética. Pero la parte más importante acá es cómo esa capacidad de generar comunidad se convierte en una cultura participativa en la que todos queremos hacer parte de la conversación y esto empieza a redefinir nuestras formas de interacción y aquellos temas que nos interesan. ¿Realmente me interesa esto o me interesa porque es algo de lo que todos están hablando? Y un poco eso también nos lo permite el acceso que tenemos a la múltiple información. Em, Cito esto, abre comillas, las culturas participativas están redefiniendo las dinámicas del aprendizaje, se aprende haciendo, compartiendo y comentando. Ahí minimicé un poco este comentando en la red, porque si quitáramos ese en la red, sería posible poner todo esto sobre la mesa en nuestra clase. Podríamos proponerle a nuestros estudiantes aprender compartiendo, comentando, haciendo y hacerlos no solo parte de nuestra clase, sino también de un contexto que constantemente los está bombardeando, que constantemente los presenta como hipersensibilizados a los medios, pero nosotros muchas veces queremos como limitar esos accesos, cuando estos accesos lo que podrían ayudarnos es a generar otro tipo de herramientas que sean mucho más asertivas para nuestras culturas escolares. Paso a esta cuarta característica, que son las decisiones algorítmicas y su impacto en la opinión pública e individual. Acá uno de los aspectos más complejos es el tema del algoritmo, porque constantemente lo estamos alimentando sin darnos cuenta que le estamos dando de comer. Y acá en las nuevas plataformas es donde están esos contenidos orales, visuales, textuales, pero estos ya no circulan de manera neutral, ya no están ahí tranquilos, no, sino que se escuchan fuertemente y están filtrados por esta recomendación constante que nos hace el algoritmo. Esto pues nos va a responder a intereses comerciales y a patrones de comportamiento, pero también a otras apuestas que puede tener como parte de este consumo. Y es acá donde debemos como un poco flexibilizar eh, nuestras apuestas pedagógicas y revisar nosotros mismos por parte de esas mediaciones que propone Jesús Martín Barbero, qué decisiones algorítmicas tomamos, pero también cómo hacer que nuestras propuestas sean relacionadas con aquello que nuestros estudiantes están consumiendo, que esas decisiones que ellos tomen algorítmicamente también puedan ser influenciadas y relacionadas a aquellos contenidos que queremos presentarles. Cómo presentar estos contenidos de una manera mucho más atractiva, que sea una estrategia didáctica, pedagógica, asertiva para ellos. Paso a esta quinta característica y es en dónde queda la inteligencia artificial en esta parte de nuevas oralidades. Y, por supuesto, en las nuevas oralidades y en la creación de contenido, esto se ve muy referenciado por medio de las herramientas que nos ofrece la IA. Acá solo puse dos, que sería la IA generativa e IA asistencial, y esto se basa en voces sintéticas, clones de voz, subtítulos automáticos, asistentes de guión, reconocimiento de emociones y ritmo por IA, pero no solo se queda allí, sino que un poco podemos crear contenido con base a la organización que nos puede dar la IA, pero no solo la organización, sino que esta organización también se hace con base a unas apuestas académicas, cognitivas por parte nuestra. Y esto se aplica claramente con nuestros estudiantes.
¿Cuáles apuestas pueden hacer nuestros estudiantes cuando hablamos de IA? ¿Cómo podemos presentar la IA como un espacio armonioso para que nuestros estudiantes apliquen sus conocimientos o los expandan o incluso puedan aprender de ello? Y paso a esta última característica que me parece que es transversal a todo esto que ya hemos hablado, y son las nuevas oralidades como estrategia pedagógica. Y es que realmente esta sería nuestra apuesta mayor, poder brindar o hacer parte de las nuevas oralidades y que esto le brinde un acercamiento significativo a nuestros estudiantes, pero que sea por medio de una estrategia pedagógica, que por medio de esto que ya hemos visto como nuevas oralidades, que hemos visto como algoritmos, que hemos visto como contenidos que se refieren a diferentes formatos y que tienen diferentes técnicas, nos puedan brindar herramientas potentes para desarrollar otro tipo de competencias. No necesariamente tienen que ser ligadas a unas competencias comunicativas, también pueden ser competencias tecnológicas, críticas, y no necesariamente tiene que ser sobre un contenido, por ejemplo, de un área en específico de español, sino que estas se pueden expandir a todos esos contenidos que nosotros como profes presentamos y que pueden ser dinamizados por estos medios, nuevas realidades, algoritmos, inteligencia artificial, que nos presentan como otro panorama para nosotros poder desarrollar estrategias pedagógicas, didácticas, metodológicas y evaluativas un poco más cercanas a nuestro contexto. Todos estos temas los profundizaremos mucho más en nuestra clase sincrónica, entonces nos vemos en clase, profes.